A ver, aquí primero, ¿a quién le llamamos neonato? 28 días. Los 28 días, ¿no? Según la OMS, esa es la definición, ¿sí? Ahora bien, dentro de la misma neonatología está el recién nacido de término, el pretérmino y el postérmino, ¿ok? ¿Cuándo decimos que un recién nacido es de término? De 37 a 42 semanas, y obviamente el menor de 37 semanas va a ser pretérmino y el mayor obviamente va a ser postérmino. Ambos grupos también son dos grupos de mucho riesgo, ¿sí? El mismo de término también puede tener complicaciones en el momento de nacer, pero los que pueden complicarse mucho más aún van a ser obviamente el pretérmino y el posttérmino, ¿ok? Precisamente de esos vamos a hablar hoy día. Entonces no hay donde perderse, ¿no ve? No será así de ese tamaño el bebé, pero obviamente un bebé prematuro siempre va a ser mucho más pequeñito. Y por ende, ustedes ya han aprendido cómo vamos a calcular o saber la edad gestacional del niño. Esto es bien importante porque ustedes cuando hagan provincia en su rotación de campo en el internado, probablemente van a atender partos. Entonces, ustedes ni bien llegan, tienen que saber la edad gestacional del niño para que sepan a qué se van a tener, si van a ser un niño sin problemas o si vamos a tener algún problema y estar listos para recibirlo, ¿ya? Porque esa es la clave, estar listos para recibir a lo que venga. Entonces, ¿qué métodos conocen ustedes para calcular la edad gestacional? Esa en teoría sería la más exacta, ¿no ve? La fecha de último periodo menstrual, pero muchas mamás a veces no se acuerdan, ¿no? O a veces están en la menorrea de lactancia y se embarazan. Pero es una forma, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían las otras formas? Por ecografía. Por ecografía, que la ecografía los primeros meses sí te da datos reales, porque la ecografía para medir la edad gestacional se basa en el diámetro biparietal y se basa también en el diámetro cefalocaudal. Entonces, si el recién nacido está desnutrido en útero, va a medir el cefalocaudal y va a pensar de que por su tamaño es prematuro, sin embargo, más bien es un desnutrido en útero. Entonces, los últimos meses ya no es tan segura la ecografía, ¿sí? ¿Cuál será la otra forma de evaluar la edad gestacional? Menciona que cuando nace se le puede hacer algunos test, como el test del capullo. Exacto, muy bien. Entonces aplicamos los test que ya han debido ver en las anteriores clases. Son 3 test. El más complejo es el Bayard, luego el Capurro es intermedio y Usher es el test más facilito de hacer y más rápido para recibir a un recién nacido y calcular la edad gestacional, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los más pequeñitos y cómo define la OMS al recién nacido prematuro. Lo define, como ya hemos dicho, todo niño que nace antes de las 37 semanas o menos de 259 días, hablando de Capurro, porque calculamos días, se considera prematuro, ¿ok? Y dentro de la prematurez, bueno, el prematuro tanto como el pequeño para la edad gestacional también son dos niños de riesgo. Entonces, ¿cuánto debe pesar un niño cuando nace y es de término? 2.500 a 3.900. Entonces, si nace entre ese peso, su peso es adecuado para la edad gestacional, pero si el niño nace entre menos de 2.500 ya es pequeño para la edad gestacional, si nace entre 1.000 a 1.500 ya es de bajo peso, muy bajo peso al nacer, extremadamente bajo cuando pesa menos de 1.000, independientemente de la edad gestacional, aunque sea un prematuro extremo, y recién nacido macrosómico, el otro extremo, que hoy día también vamos a hablar de él, es aquel que nace por más de 4.000 gramos, ¿ok? Entonces, como les decía, ambos extremos son malos, la prematurez, el bajo peso, la posmadurez o niño grande o macrosómico también son factores de riesgo. Les mencionaba la anterior vez y les mostré cuando hablábamos de cómo calcular el peso del recién nacido y saber que es adecuado para la edad gestacional, porque pónganse, tiene 37 semanas y pesa 2.000, pucha, ¿estará bien su peso o no estará bien su peso? Entonces, para esto utilizamos Lubchenco, que es facilito. Esta tabla se utiliza para peso para la edad, lo mismo hay para talla para la edad y lo mismo hay para perímetro cefálico y edad gestacional. Entonces, como que es más simple el poder identificar al niño que tiene peso bajo, talla baja o perímetro cefálico bajo o aumentado, ¿ya? No es como en pediatría que usamos percentiles, talla para la edad, peso para la edad, etcétera, etcétera, como que más complicadito. Entonces, ya les había hablado de esta tabla, entonces no les es tan desconocida. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si nace con 35 semanas de edad gestacional y pesa 1.800, entonces marcamos, ¿no es cierto? Aquí por debajo de 2.000 va a ser 1.800 y resulta que está acá, entre el percentil 10 y 90. Entonces, es un niño prematuro, pero con peso adecuado para la edad gestacional, ¿sí?
Aquí el mismo peso, 1800, pero es un niño que tiene 39 semanas de edad gestacional, que ya es un niño de término, ¿no es cierto? Entonces, este obviamente va a quedar por debajo del percentil 10 y es pequeño para la edad gestacional. Y si quedan por arriba del percentil 90, ya estamos hablando de grande para la edad gestacional. Entonces, niños de riesgo, los grandes para la edad gestacional o posmaduros también, y los pequeños para la edad gestacional o prematuros también, ¿ok? Ambos extremos son de riesgo para los recién nacidos, ¿ok? Y obviamente las cosas, los problemas van a ser muy diferentes. Otra vez aquí estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 y 90, pequeño para la edad gestacional por debajo del percentil 10 y grande para la edad gestacional cuando está por encima del percentil 90, el peso para la edad gestacional. Solo estamos hablando del peso, ¿no? Y como les decía, ¿no? El pequeño también es, o sea, no, aunque puede ser que sea de término, pero si su peso es bajo para edad gestacional, también tienen problemas propios y específicos y el riesgo de morbimortalidad también es mayor, a diferencia de uno de término que tiene el peso adecuado para la edad ¿no ven? Entonces aquí está, ¿cómo habrán nacido ustedes? Identifíquense, ya mentira. Entonces este se ve bien bonito, gordito, pero también tiene problema. Este se ve muy flaquito y chiquito, pero también constituye un problema, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Qué problemas yo puedo esperar con los cuales se va a complicar el recién nacido? Y de hecho ustedes ya deben saber, si nace prematuro, ¿cuál será la primera complicación que podamos tener en un recién nacido prematuro? Apenas nazca. ¿Qué problema hará? Insuficiencia respiratoria ¿debida a qué? Déficit de surfactante, ¿cómo se llama eso? Membrana hialina, ¿no es cierto? Entonces, él va a tener, y si van a darse cuenta que los prematuros y recién nacido de término, el principal problema al nacer, con el que pueden complicarse, es también respiratorio, igual que en pediatría. La primera causa de muerte en los niños pediátricos es la hipoxia, ¿sí? Ya sea por cuadros respiratorios o por otro tipo de complicaciones. Igual en el niño, en el neonato, la principal complicación es la hipoxemia o insuficiencia respiratoria, pero debidas a otras causas, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a dar la prematurez? Obviamente es multifactorial, ¿no es cierto? Lo mismo que el bajo peso. Pueden ser variables socioeconómicas, pueden ser condicionantes propias de la mamá, o pueden ser patologías tanto de la madre como del niño, es una combinación de ambos. ¿Cuáles van a ser los factores socioeconómicos y biológicos que van a hacer que nazca un recién nacido antes de tiempo prematuro o que sea pequeño para la edad gestacional? Obviamente una clase social baja donde la mamá no sabe alimentarse, al analfabetismo, aquí ya sea porque la cuestión económica no le ayuda, aquí el analfabetismo obviamente porque no conoce cómo se va a alimentar, mamá soltera, obviamente sola, pues sí constituye un factor de riesgo para que no tenga una buena alimentación, ni acuda a sus controles prenatales adecuadamente. Jornadas de trabajo muy largas con esfuerzo físico es un riesgo para que haya ruptura de membranas y obviamente hay un parto prematuro, ¿no es cierto? Viajes largos, incómodos. Por ejemplo, en el avión, si ya estás por encima de las 35 semanas, no te dejan viajar si es que tú no tienes un informe médico donde él te autorice a viajar en avión, porque puede ocasionarse movimientos de líquidos arriba y puede estimularse el trabajo de parto. Entonces, eso es una medida que toman ellos para evitar cualquier cosa, ¿no? El hecho de subir escaleras demasiado todos los días, la edad materna también es un factor importante, o los extremos, ¿no? O los adolescentes o las mamás ya añosas. Entonces lo mismo pueden dar o prematuro o pequeño para edad gestacional. La talla baja, esto no estoy de acuerdo, ya, menos de 150, porque las mamás pequeñitas, a veces nuestros hijitos son más grandes. El tabaquismo, obviamente, ustedes saben que no es bueno, ni el alcoholismo ni la drogadicción van a dar lugar a pequeños para edad gestacional o niños o prematures por inicio de trabajo de parto adelantado. Y obviamente un control prenatal no bien hecho, no hecho inclusive, pues igual es un factor de riesgo, ¿ya? Cuando hablamos específicamente de por qué nacen prematuros o de bajo peso, pues mamás que ya han tenido el antecedente de partos prematuros, que la mamá ya empiece con trabajo de parto antes de la edad gestacional establecida como de término,
Lo que les decía, la ruptura prematura de membranas, está bien asociada a infecciones de la mamá, ¿no? Infecciones urinarias, flujos vaginales, entonces esto se asocia mucho a ruptura prematura de membranas. La incompetencia etmocervical, ¿a qué se refiere? Hay mamás que llegan a cierta edad gestacional donde el cérvix ya no es capaz de sostener al producto y se dilata y los pierden, ¿no? Hay mamás que sufren mucho de esto, pero si él hace sus controles adecuados, el ginecólogo se da cuenta y les hacen el cerclaje hasta que nazca el bebé y eso soluciona, ¿no? El bajo peso por la mamá, ¿no? Hay mamás que son bien flaquitas, que no se alimentan bien y obviamente eso también va a repercutir en su embarazo porque no va a tener la ganancia adecuada de peso. Ustedes se han rotado gineco, ¿no es cierto? Y han hecho, van a rotar ginecología. La mitad de ustedes está en gineco y la mitad está en pediatría, ¿no? Entonces van a ver ahí cómo el peso de la mamá tiene que ser, en el embarazo se sube como 10 kilos, ¿ya? Entonces hay mamás que no llegan a este peso y eso también puede ser un factor, ¿ya? Obviamente el embarazo múltiple, si son 2 o 3 niños, no van a llegar a tener el peso adecuado, pues obviamente porque se comparte lo que es la alimentación, ¿no? La nutrición, mejor dicho. Entonces fíjense acá, hablando de epidemiología, podemos ver las causas más frecuentes por las cuales se produce el parto prematuro, ¿no? La ruptura prematura de membranas, el trabajo de parto prematuro y los embarazos múltiples son las 3 causas más asociadas al parto prematuro y también no está tan de lejos lo que es la hipertensión de la mamá, ¿no? La preeclampsia durante el embarazo que hacen que nazcan o niños pretérminos o niños con bajo peso, ¿ya? Y hablando de edad gestacional, por suerte, fíjense, si hablamos de edad gestacional propia, como el 40% nace cerca del término, entonces 36 semanas, pues no va a ser tan difícil de poderlo manejar este niño, de sacarlo y de que no esté mucho tiempo tampoco en una neonatología, comparado con estos, ¿no? Luego 35 semanas, 34 semanas, y fíjense, los extremos prematuros más bien son los menos, ¿no? Por suerte, porque si van a ser los más, pues la posibilidad, pueden vivir, pero luego los daños con los que van a quedar o las secuelas, pues son también de consideración, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ir viendo sistema por sistema cuáles pueden ser cuáles pueden ser las complicaciones que va a tener un recién nacido prematuro, ¿ok? Y esto es bien importante que lo conozcan porque así como les digo, ustedes van a estar listos de poder tener ya idea de que con qué se puede complicar mi niño de acuerdo a la edad gestacional y también de acuerdo a los sistemas. Si hablamos del sistema nervioso central, que por ende va a ser el más afectado en el sentido que es el más inmaduro, porque el cerebro del niño termina de formarse en cuestión de neuronas, de conexiones y de todo hasta los 4 años, ¿ya? Entonces prácticamente es el sistema más inmaduro con el que nace un niño. ¿Qué ocasiona la inmadurez tanto anatómica como funcional de los vasos sanguíneos cerebrales? La tendencia a hemorragia intraventricular. Entonces los prematuros tienden a tener hemorragias intraventriculares, eso les ocasiona convulsiones, puede producirse edema cerebral y se mueren por hipertensión endocraniana, se enclavan y se mueren, ¿no? O también pueden quedar dañados muchas veces. Entonces, eso ocurre a nivel del sistema nervioso central en general, ¿no? Hablando de lo que es la parte respiratoria, y esta sería la primera causa de complicaciones, hablamos desde el hecho de la falta de surfactante, lo que decíamos, si le falta surfactante, ¿qué va a ser? Membrana hialina. Inmadurez del propio centro respiratorio. Si el centro respiratorio es inmaduro, ¿qué va a ocasionar? La apnea del prematuro. Va a ser un recién nacido que todo el tiempo hace apneas, y algún momento puede hacer paro, y obviamente esto hay que estar atentos a esto. Ya les enseñé en la anterior clase a diferenciar en el recién nacido la respiración periódica y la apnea. Y les dije, la apnea siempre es patológica a diferencia de la respiración periódica que es fisiológica. ¿Quién se acuerda cuál era la diferencia? La apnea, empezaremos por definir lo que es apnea, ¿no es cierto? La apnea, ¿cómo se definía? ¿Quién se acuerda? Eso, interrupción de cese de la respiración por más de 20 segundos, acompañado además de bradicardia y cianosis. O sea, está dando repercusión hemodinámica y eso es siempre, les he dicho, patológico. En cambio, la respiración periódica es también el cese de la respiración, pero es solamente por menos de 20 segundos, las más de las veces 10 segundos, no hay cianosis ni bradicardia. O sea, es un niño que está respirando, deja de respirar un ratito y vuelve a respirar. Y alguna vez les van a comentar esto, en el recién nacido, mijito, como que deja de respirar un ratito y luego vuelve a respirar. Entonces ustedes tienen que preguntar, pero mamá se pone morado, se pone muy pálido, lo nota pálido o morado cuando deja de respirar. Entonces, si sucede esto, es una apnea.
Si no sucede, es una respiración periódica y es fisiológica. Entonces, por falta de reabsorción del líquido pulmonar, esto no es una condición exclusiva del prematuro. O sea, este hecho de que no se haya reabsorbido el líquido pulmonar, repito, no es exclusivo del prematuro como complicación. Es más bien más común en el recién nacido de término, que nace por cesárea. ¿Sí? Creo que les expliqué también eso se llama dificultad respiratoria transitoria o más propiamente dicha, taquipnea transitoria del recién nacido. Y como les digo, es más común en el de término porque cuando cuanto más maduro está el niño, empiezan a liberarse hormonas que hacen absorber este líquido intrapulmonar, porque ustedes saben que en útero pues no hay la difusión de gases, no se ejerce la respiración, entonces está lleno de líquido los alvéolos. A medida que el niño es más maduro, esto se va reabsorbiendo y cuando se acerca al parto, se absorbe más y además el parto al producirse por vía vaginal, se produce prácticamente una expresión de los pulmones con las contracciones y la salida por el canal del parto y hace que se expulse este líquido, ¿no? Entonces, un recién nacido de término nacido por vía vaginal no va a ser una taquipnea transitoria, pero si ha nacido por cesárea, reciben a un recién nacido por cesárea, 39 semanas, pues ustedes dicen que es de término, no tendría en teoría por qué tener ninguna complicación, pero empieza a respirar rápido, a tener taquipnea, a tener dificultad para respirar, entonces, ups, ¿qué está pasando? Entonces, eso es una taquipnea transitoria del recién nacido y es debida a la persistencia del líquido pulmonar, ¿ok? Entonces, repito, no es exclusivo del prematuro. La inmadurez anatómica propia de todo el sistema nervioso va a hacer que tenga una insuficiencia respiratoria propia del prematuro y es por inmadurez, por prematurez, ¿ok? Seguimos con los sistemas. Cuando vamos al sistema circulatorio, al nacer antes de tiempo, obviamente todavía en algunos, persiste la circulación fetal. Entonces, esto va a hacer que el niño tenga hipertensión pulmonar por la persistencia de la circulación, o sea, va a hacer que persista la circulación fetal. La inmadurez del control vasomotor del ductus, o sea, no se cierra el ductus, que es lo que debe pasar, ¿no es cierto? En útero también sabemos que el corazón mantiene dos comunicaciones para mantener lo que es la oxigenación de todo el organismo. Entonces, ahí está el ductus y está la CIA. Apenas nace el niño, por el cambio de presiones que hay, el pulmón empieza a llenarse de aire, aumenta la presión y esto hace de que se cierre el conducto y que se cierre la comunicación interauricular. Pero en el prematuro hay una inmadurez del tono vasomotor y por esto va a hacer que persista el conducto, el ductus, y haya también puede ocasionar insuficiencia cardíaca como complicación. La inmadurez de los vasos retinianos, por otro lado, va a ser presa fácil del oxígeno en exceso, de que el niño se complique con una fibroplasia retrolental. Siempre les digo a los chicos que el oxígeno, si bien salva vidas, pero también puede hacer mucho daño cuando lo damos demasiado, o sea, en exceso y en concentraciones muy altas, y el peor enemigo del prematuro es el oxígeno en exceso. Es por eso que hoy en día incluso se recomienda reanimar al recién nacido prematuro, no con oxígeno, sino solamente con la bolsa de reanimación, pero con esa cantidad de oxígeno que te da esta, que no es al 100%, ¿ok? Cuando hablamos del sistema de coagulación y hematopoyético, también van a haber muchas complicaciones. Primero, el déficit de producción de vitamina K, que de hecho también el recién nacido de término puede tener, y por eso le colocamos vitamina K apenas nace, ¿no es cierto? ¿Qué pasa por este déficit? Se va a ocasionar el síndrome hemorrágico del recién nacido. Los factores de coagulación también van a estar inmaduros o insuficientes y puede dar una coagulación intravascular diseminada. La falta de vitamina E le va a ocasionar la anemia hemolítica y el déficit de hierro y la escasa producción de glóbulos rojos le va a dar la anemia del prematuro, ¿ok? Entonces, todas estas complicaciones están a nivel de la coagulación y del sistema hematopoyético. Seguimos con los problemas en los sistemas y órganos. A nivel hepático, la inmadurez al no tener todos los receptores para poder combinar y conjugar y las enzimas necesarias para conjugar la bilirrubina, obviamente va a dar la hiperbilirrubinemia neonatal. Es por eso que en el prematuro los niveles de bilirrubina que en el de término se dice que todavía son normales, en el prematuro no, son más bajos, o sea, no podemos tomar el mismo rango para decir que es una ictericia fisiológica o patológica, ¿ya? La inmadurez del sistema termorregulador hace que él fácilmente se enfríe y se pueda morir por enfriamiento. Es por eso, incluso esto no es solo propio del neonato prematuro, el de término también, y han debido recibir recepción del recién nacido, ¿no es cierto? Ahí lo importante es tener un ambiente cálido para que el recién nacido no se enfríe, porque por enfriamiento, primero puede tener dificultad para respirar y segundo puede hacer un componente más cardiovascular y se nos puede morir.
Los problemas de adaptación química. Tiene fácilmente tendencia a la hipoglicemia, a la hipocalcemia, por la falta de adaptación química. La inmadurez del tubo digestivo lo hace presa fácil de la enterocolitis necrotizante y este es el terror de todo neonatólogo. Si un recién nacido se nos complica con enterocolitis, hace sepsis, hace shock séptico y se nos mueren. Es bien difícil de sacar a estos niños. Yo diría que la primera causa de sepsis en el neonato es la enterocolitis necrotizante. Y al ser inmaduro el tubo digestivo y tú iniciarle leche de manera no oportuna o en cantidades excesivas o iniciar la leche de fórmula, podemos ocasionar esto, ¿sí? Entonces es por eso que al prematuro se prefiere iniciar siempre la leche materna, como sea leche materna, porque así nos evitamos esta complicación tan temida. La inmadurez del sistema inmunitario, ¿qué va a hacer? Que él no tenga un buen sistema de defensa y lo hace presa fácil de infecciones, lo que les decía, ¿no? Si de paso estos dos se juntan, ya estamos fregados y el paciente se nos muere. Y la inmadurez del sistema mismo renal ocasiona que él nazca edematizado, maneje mal los líquidos y tenga también dificultades en lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Sodio, potasio los maneja muy mal. Ok, vamos a hablar por edades gestacionales, cuáles van a ser las patologías más comunes o con las que se pueda complicar. Si el niño está entre las 24 a 30 semanas, las anomalías congénitas son de mayor presentación, obvio. Cuanto más chiquito es y si algo está mal, es que algo trae mal el niño, ¿no es cierto? Entonces las anomalías congénitas son de primero, luego va la hemorragia intraventricular, la insuficiencia respiratoria por membrana hialina, las infecciones, muerte súbita sin causa, no sabemos muchas causas, se mueren y no sabemos por qué, no está determinada la causa, y trastornos metabólicos. En cambio, cuando está entre las 31 a 34 semanas, la membrana hialina es lo más común, luego las infecciones, las hemorragias intraventriculares, los problemas de apnea, la ictericia, sangrados, trastornos metabólicos como la hipoglicemia o vasculares como la hipotensión, mal manejo de lo que es la termorregulación y la asfixia también van a ser causa. Y cuando ya hablamos de las 35 a 37 semanas, fíjense, van disminuyendo las complicaciones y van desde la taquipnea transitoria. Fíjense, de aquí de la 35 a 37 ya no está tanto membrana hialina porque aquí como que ya tiene mejor surfactante, ¿ya? Entonces las complicaciones van a ser otras, como taquipnea transitoria del recién nacido, la hipoglicemia, la sepsis y la ictericia, que también pueden dar complicaciones, ¿no? Entonces, resumiendo, los problemas de adaptación respiratoria que va a tener el recién nacido prematuro van a ser, uno, desde depresión del sistema cardiorrespiratorio al momento mismo de nacer, por inmadurez anatómica, como hemos visto, o va a ser el llamado síndrome de dificultad respiratoria, que puede ser una membrana hialina, que puede ser inclusive neumonía, porque otros nacen. Acuérdense que hemos dicho que una causa importante es la ruptura prematura de membranas, y esta se debe a infecciones que la mamá tiene, que son infecciones urinarias o flujos vaginales. Entonces puede nacer con neumonía el niño y complicarse con problemas respiratorios o hacer la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿sí? La membrana hialina cobra por sí sola un problema de adaptación en el prematuro, dependiendo de la edad gestacional. Cuanto más chiquito va a ser peor. Y la apnea del prematuro, que es otra complicación también respiratoria. Cuanto más pequeño, fíjense, la posibilidad de que haga apnea pues es mucho mayor. Menos de 1000 o más prematuro, el 80% va a tener apnea, y más de 1500, el 30% va a tener apnea, ¿ok? Hacen apneas, entonces hay que manejar, muchas veces los tenemos que intubar o mantenerlos estimulados. Cuando yo fui a México, me pareció algo me llamó la atención, vi a un bebé dentro de una incubadora y ellos los colocan como una especie de hamaca ahí adentro. El niño estaba como una hamaquita dentro de la incubadora y yo veía que el respirador a su lado, pero no estaba intubado. Y estaba el respirador, el ventilador mecánico al lado del paciente, y veía que los tubos llegaban hasta él, pero no estaba intubado. Y dice, qué raro. Lo que habían hecho era conectar al ventilador mecánico un pulmón que le llamamos nosotros, que es el que, para hacer la prueba del ventilador mecánico, y estaba conectado esto y estaba debajo del niño. Entonces ese de rato en rato le movía al niño y le hacía recordar que tenía que respirar. Entonces una forma de manejo de las apneas del prematuro, donde solamente le estimulas y vuelve a respirar, ¿no? Entonces ese era lo que hacían ellos para no intubarlo, ¿no? Pero obviamente vigilando. O sea, son apneas que no están con mucha repercusión, pero si están con mucha repercusión, obviamente hay que intubarlo, ¿no? Bien, lo que les decía, algo muy importante para rescatar rápido al recién nacido es que el prematuro es que él esté bien nutrido, ¿no? Lograr el peso para que pueda salir rápido de la neonatología es bien importante, porque cuanto más tiempo esté él en la neonatología o internado, se va a infectar, se va a sobreinfectar. Entonces, el requerimiento de nutrientes que tiene él obviamente va a ser más alto,
Y lo malo es que tiene también inmadurez anatómica y entonces la posibilidad de alimentarlo hay que tener mucho cuidado como cómo lo vamos a alimentar, porque esto va a repercutir, uno, en el desarrollo de muchos órganos y también va a repercutir en las infecciones, como yo les había dicho, ¿no? Entonces, el momento de inicio de la alimentación también es controversial. Unos dicen, empecemos rápido, otros dicen, no, esperaremos. Pero yo les iría diciendo que hay que vigilar lo más importante. Si les nació asfixiado, les nació con déficit de oxígeno, obviamente se va a hacer un intestino mal perfundido, mal oxigenado, nos tenemos que esperar un poquito con empezar la alimentación. Pero si él no sufrió de hipoxemia o de hipoxia, entonces podemos alimentarlo ya lo más temprano posible, ¿ya? Y obviamente siempre hay que balancear, si lo alimento o no lo alimento, qué va a ser mejor. Y hay otra cosa, chicos, que definitivamente no hay nada hasta el momento. Las fórmulas, las maternizadas le hacen de todo, pero nunca le van a igualar a la leche materna. ¿Por qué? Hay una cosa bien importante, la mamá de bebé prematuro produce leche específicamente para ese bebé. Su composición de esa leche es rica en proteínas y sodio, que es lo que precisamente necesita el prematuro, a diferencia de la leche de una mamá cuyo bebé ha sido de término. Hasta eso, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con las vacas? Pues no pasa eso con las vacas, ¿no? Y la leche artificial obviamente es de una vaca cuya composición en sodio no va a ser la misma. La proteína sobre todo es la clave, ¿sí? Entonces es por eso que decimos que la leche de la mamá no hay donde perderse, es la más indicada para un bebé, y peor si es prematuro. Tiene muchas ventajas, ustedes ya saben eso, el hecho de darle a ella al bebé leche materna. Lo único que hacemos las más de las veces es incrementar el aporte de vitaminas y algo de oligoelementos para ayudar a fortificar esa leche materna y hacer de esta manera que el niño pueda aumentar adecuadamente de peso, ¿sí? Hay otro aspecto más que hay que tomar en cuenta, que cuando el niño tiene menos de 34 semanas o pesa menos de 1800, la succión no es adecuada, es inmadura y además le ocasiona trabajo al niño. Entonces, por eso se prefiere la sonda nasogástrica, porque el hecho de que él succione también le hace perder calorías, entonces no va a aumentar bien de peso. Entonces, por eso preferimos colocarle sonda nasogástrica para alimentarlo y poder alcanzar más rápido peso adecuado. Y los volúmenes con los que vamos a iniciar son pequeños, ¿no? Iniciamos con 3 ml, 4 ml cada 3 horas, cada 2 horas, y en función a lo que el niño vaya tolerando, ¿no? ¿Qué complicaciones van a tener? Obviamente todo prematuro tiene que recibir seguimiento, sobre todo aquellos que han nacido con menos de 1500 de peso y han estado en terapia intensiva. ¿Qué hay que buscar? Hay que estar pendientes de una displasia broncopulmonar. Si ha estado intubado por mucho tiempo, va a ser broncodisplasia pulmonar por el efecto oxidativo del oxígeno, retraso psicomotor, ¿no es cierto?, por la inmadurez del sistema nervioso, alteraciones sensoriales, auditivas, visuales, y otra complicación que les decía, la fibroplasia retrolental por el exceso de oxígeno igual, ¿no? Entonces hay que ir vigilando esto en los recién nacidos apenas se van. Y la prevención es lo más importante, tenemos que evitar que nazcan prematuros, pues de esa manera vamos a hacer que estos niños nazcan en el tiempo correcto y evitarnos estas complicaciones. Entonces hay que estimular un buen control prenatal, no solo que hagan el control, tiene que ser un control de calidad, donde yo le explique a la mamá todos los factores de riesgo, cómo tiene que alimentarse, vigilarla muy bien, etcétera, para evitar esto. Y bueno, pues si ya llegó con trabajo de parto prematuro y ya no podemos detenerlo, la maduración del pulmón es bien importante y empezamos con corticoides para evitar que nazca con membrana hialina, ¿no? Todo niño que nace o está con mamá con embarazo de 34 semanas o menos, empezamos con corticoides para estimular la producción de surfactante y evitar la membrana hialina cuando nazca, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, el prematuro tiene muchas complicaciones, pero también este otro grupo etario, ¿no? Aquí ya están los más grandecitos, obviamente los postmaduros, y las características son tal cual, ¿no? O sea, son niños que prácticamente no tienen ni unto, esa grasita que cubre al recién nacido. Cuanto más maduro es, ya no existe ya no le protege. Y es por eso que la piel del recién nacido posttérmino tiene grietas, se está descamando, y eso nos hace dar cuenta de que es un recién nacido posttérmino apenas nace, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Igual, más de 42 semanas y mayor a 294 días es la definición de un recién nacido posttérmino. Y este también tiene problemas de alto riesgo, tanto problemas neonatales como en el parto mismo, ¿sí? Desde el momento mismo del parto, el recién nacido de término ya va a tener problemas. Entonces, apenas nace, si ustedes lo reciben y está así, todo con grietas bien marcadas, descamándose, sin nada de unto, ese es un postmaduro. Y cuando hablábamos de edad gestacional cálculo, los pliegues plantares les decía, ¿no ve?
Los que tienen pliegues plantares hasta el talón son 40 semanas, pero el hecho de que estén tan profundas ya te habla de posmadurez. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas? Existen múltiples causas para las cuales no se dé a tiempo el trabajo de parto. Tenemos las causas propias endocrinas, tenemos la predisposición genética, las vamos a ir desarrollando una tras una, el mecanismo mismo del trabajo de parto también hablando de lo que es la liberación de óxido nítrico en el cuello uterino. Acuérdense que para que se produzca el parto es una serie de juego de hormonas, ¿no? Desde la estimulación del cerebro de la mamá hacia el cerebro del niño, hasta lo que es la liberación de esta sustancia importante que es el óxido nítrico, que hace que el cuello uterino se empiece a dilatar. Si no hay esto, entonces no se va a dilatar y nunca va a iniciar el trabajo de parto y obviamente da lugar a posmadurez. Y otras causas, la raza, ¿no? La raza blanca tiende a tener niños posmaduros, mamás obesas tienden a tener bebés posmaduros y mamás con hipotiroidismo también tienen tendencia a tener bebés posmaduros, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de recién nacido posttérmino, también tenemos que hablar de problemas propios neonatales, como son la disfunción placentaria, la macrosomía fetal y las malformaciones fetales. A ver, espérenme un ratito. Sí, estamos mal, aquí tenemos que ver. Fíjense, me está pasando qué problemas endocrinológicos van a hacer que no se produzca o se inicie el trabajo de parto. Hablando desde la hipoplasia suprarrenal del niño, que no recibe el estímulo hormonal para que empiece el trabajo de parto, la hipoplasia hipoficiaria del niño, les decía, ¿no ve? Funciona el eje mamá, el eje niño, para que se pueda estimular el trabajo de parto, o bajos niveles de estrógenos de la mamá. Entonces, todo esto hace que haya lo que es el retardo en el inicio del trabajo de parto. Ya hemos hablado de lo que es la predisposición genética, o sea, mamás que todo el tiempo, o familias que todo el tiempo dan niños postmaduros, ¿ok? Entonces, ¿qué problemas neonatales ahora sí va a tener este recién nacido? Disfunción placentaria, macrosomía fetal, o sea, va a ser un niño que al estar tanto tiempo ahí, pues va a crecer más de lo que debe, y malformaciones fetales. La disfunción placentaria, ¿a qué va a dar lugar? Acuérdense que la placenta es la fuente de oxigenación y la fuente de nutrientes del recién nacido, y cuando la placenta ya está vieja, o sea, que ha pasado mucho tiempo, ya empieza a formar calcificaciones. Y estas calcificaciones obviamente van a hacer que ya no le dé la suficiente cantidad de nutrientes al niño y por ende va a empezar a desnutrirse, ¿sí? Entonces puede dar un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Tiene 42 semanas, pero apenas pesa 2 kilos. Entonces es un desnutrido en útero producto de esa disfunción placentaria porque ya se ha pasado del tiempo pertinente, ¿no? La hipoxia perinatal, lo mismo, ¿no? Si esa placenta ya no está competente, pues ya no va a recibir la cantidad suficiente de flujo sanguíneo el niño y obviamente va a haber hipoxia. Por otro lado, también va a haber el sufrimiento fetal. Y cuando hay sufrimiento fetal, el niño tiene relajación de esfínteres, libera meconio y cuando nace, pues, es presa fácil de un síndrome de aspiración de meconio. Esto le va a llevar a una hipertensión pulmonar y el niño hace insuficiencia respiratoria. Demasiado tiempo hace poliglobulia y por ende va a hacer ictericia más fácilmente y también va a tener alteraciones metabólicas. La misma malformación fetal puede ser, o sea, ¿por qué no nace? Porque tiene malformaciones probablemente cerebrales o de hipoplasia suprarrenal, lo que decíamos las hormonas. Y la macrosomía, el hecho de que nazca un bebé grandote, pues es riesgo de trauma en el parto, distocia de hombros, fractura de clavícula o lesiones de los nervios periféricos, que son los menos si nos ponemos a pensar, pero hay otras complicaciones más terribles, ¿no? Entonces, repetimos, la disfunción placentaria es una de las causas por las cuales se va a complicar este niño, va a dar un niño pequeño para la edad gestacional. La disfunción o la falta de oxigenación adecuada, lo mismo. Fíjense que inclusive esta hipoxia perinatal puede dar lugar a dar disfunción multiorgánica. No han llevado todavía a la asfixia, pero van a ver qué terrible cómo repercute el sufrimiento fetal y la asfixia perinatal, porque órgano por órgano se van dañando y a la larga da falla multiorgánica. Entonces son como que complicaciones más a la larga, no ese momento de repente, pero que sí repercuten en el niño. El síndrome de aspiración de meconio, por el cual ya les he hablado, la poliglobulia. Cuando decimos que un recién nacido es poliglobúlico, cuando este tiene un hematocrito de más del 65% o una hemoglobina del más de 20%, ¿qué va a ocasionar? Aumenta la viscosidad, obviamente, del niño y le puede dar lugares a trombos o obstrucción de vasos sanguíneos y accidentes, hemorragias intraventriculares o cerebrales, etcétera, ¿no? Y secundariamente, a la larga, va a dar una ictericia, ¿no? ¿Qué alteraciones metabólicas va a ser? Lo mismo que el prematuro. Hipoglicemia, hipotermia, hipocalcemia u otro tipo de alteraciones metabólicas.
Ya habíamos dicho, el cerebro íntegro de un niño hace que funcione con el eje de la mamá y se estimule el trabajo de parto, pero si existe este tipo de malformaciones, pues no va a haber ese estímulo y se va a producir un niño post-término. La macrosomía, lo que habíamos dicho, ¿no? Fíjense, al momento de hacer, enganchamos hombro anterior, enganchamos hombro posterior, ahí podemos, miren aquí lo está elongando tanto el plexo braquial, que ese niño va a nacer con parálisis del plexo braquial y va a ser una manito así. Cuando nace el niño, apenas nace tenemos que ver si tiene los reflejos arcaicos. Un reflejo importante es el reflejo de Moro. ¿Cómo hacemos el reflejo de Moro? Hacemos que al niño lo ponemos en nuestras manos, lo hacemos hacia arriba como si estuviera cayendo y tiene que hacer flexión y extensión de brazos y manos. Un Moro incompleto les va a dar esta patología. O sea, el niño va a mover esta mano, pero la otra se va a quedar quietita cuando hagan Moro. Entonces, ese Moro incompleto les está hablando de una lesión, o ya sea una fractura de clavícula o una lesión del plexo braquial, ¿no? Como en este caso, dependiendo qué nivel, fíjense, es distal, y este es todo el bracito que no mueve, este mueve muy bien, y aquí la fractura de clavícula, ¿no? Así como jalamos, elongamos, y eso produce los problemas. Muy bien. Finalmente, ¿cómo vamos a evitar esto? Lo mismo, la prevención es la parte más importante, un buen control de la edad gestacional del niño, ecografías periódicas, y cuando nazca, el neonatólogo tiene que estar ahí presente para evitar lo que es el sufrimiento fetal y evitar la asfixia y sacarlo y evitar las complicaciones que hemos visto. ¿Sí? ¿Está bien? Si se fijan, obviamente el prematuro tiene muchas más complicaciones, pero también el post-término. ¿Ya? Entonces, a esto hemos llegado muchas veces, ¿no? Soy feliz porque todavía me hace la ropa de hace 15 años, pero es mi bufanda la que me da. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? Sí, de hecho sí. Por eso es que tienen que evaluarse muy bien la edad gestacional y el peso y la pelvis materna, ¿no? Eso nos enseñaba muy bien hasta nosotros, a los internos, yo me acuerdo, cuando rotábamos ginecología, éramos capísimos haciendo pelvimetría. Entonces ya no sale por vía vaginal, tiene que ser cesárea, porque así le evitas obviamente todo lo que hemos visto al niño, ¿no ve? Es una indicación de cesárea la macrosomía, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No me hace caso tu computadora. Muy bien, chicos. El próximo tema conmigo va a ser lo que les encanta, el pie. Pero de aquí falta todavía